El foco mediático vuelve a situarse sobre Alejandra Rubio, pero en esta ocasión la historia ha tomado un rumbo mucho más amplio de lo esperado, salpicando de lleno a varias figuras televisivas y dejando al descubierto tensiones internas que llevaban tiempo latentes. Lo que parecía una simple dinámica de entretenimiento acabó convirtiéndose en un episodio incómodo, cargado de reproches, dobles discursos y una evidente división de posturas dentro del propio plató. Sin embargo, antes de que estallara el enfrentamiento más comentado, hubo un momento clave que marcó el tono de todo lo que vendría después. Carmen Borrego decidió intervenir públicamente para pronunciarse sobre la polémica que rodea a su hijo y a Alejandra. Lejos de entrar en el conflicto de forma agresiva, optó por un discurso mucho más templado, insistiendo en que José María ha sabido mantenerse al margen con una actitud respetuosa. Según su versión, él no ha cruzado ninguna línea ni ha lanzado ataques hacia su entorno familiar, algo que, en su opinión, no se puede decir de todo lo que se ha dicho sobre él en las últimas semanas. Borrego quiso recalcar que equivocarse forma parte de la vida, pero también subrayó que saber rectificar debería ser suficiente para cerrar heridas. En su caso, dejó claro que no guarda rencor y que considera el asunto completamente superado, defendiendo que no tiene sentido seguir alimentando conflictos pasados. Su mensaje, aunque aparentemente conciliador, también dejaba entrever cierto cansancio por la exposición constante de este tipo de situaciones en televisión. Mientras tanto, en paralelo, se iba gestando una tensión que acabaría explotando poco después. La raíz del problema parece estar en cómo se interpretaron algunas intervenciones relacionadas con Alejandra Rubio, especialmente aquellas que daban la impresión de querer aprovechar el momento mediático. Esa sensación de oportunismo no sentó nada bien a ciertos sectores, generando incomodidad, finalmente, una reacción en cadena. En este contexto, el programa decidió realizar una sección que, en principio, pretendía ser desenfadada: la elaboración de un supuesto currículum para Alejandra. Lo que para algunos era una simple broma televisiva, para otros fue percibido como una falta de respeto. Y es precisamente ahí donde entra en juego Pilar Vidal, que no ocultó su malestar al ver cómo se desarrolló todo. Desde su punto de vista, el tratamiento que se le dio a Alejandra fue innecesario y poco acertado. Según expresó posteriormente, incluso trasladó su desacuerdo a la dirección del programa, dejando claro que no compartía en absoluto ese enfoque. Pero lo que realmente encendió la mecha fue la respuesta de Gemma López, que no tardó en cuestionar esa indignación. Gemma adoptó una postura mucho más crítica, insinuando que la reacción de Pilar no era del todo coherente. De manera indirecta, vino a señalar que cuando las bromas o comentarios afectan a personas cercanas, la sensibilidad cambia, mientras que en otros casos se tiende a relativizar o incluso a participar en ese mismo tipo de dinámicas. Esta acusación, aunque no formulada de manera explícita, fue suficiente para generar un choque frontal entre ambas. El intercambio fue escalando progresivamente, dejando momentos de evidente tensión en el plató. Lejos de suavizar el ambiente, cada intervención añadía más leña al fuego. En un momento dado, Gemma puso sobre la mesa un argumento que terminó de incomodar a Pilar: la situación económica de Alejandra Rubio. Según se comentó, sus ingresos recientes distan mucho de la imagen de alguien que necesite ayuda laboral urgente, lo que, desde esa perspectiva, restaba sentido a la polémica generada por la famosa sección del currículum. Esa reflexión abrió un nuevo frente en la discusión, ya que Pilar insistía en que el problema no era económico, sino de formas y respeto. Sin embargo, la conversación ya había tomado un rumbo difícil de reconducir. La tensión alcanzó un punto crítico cuando Pilar dejó caer que se sentía lo suficientemente incómoda como para plantearse abandonar el plató. Fue un instante revelador, porque evidenció hasta qué punto la situación se había desbordado. La reacción de Gemma, lejos de rebajar el conflicto, fue firme. Defendió que cuando uno cree en lo que está diciendo, lo coherente es mantenerse en su sitio y no retirarse. Esta respuesta fue interpretada por muchos como un ataque directo, intensificando aún más la sensación de enfrentamiento abierto entre ambas. Pero si algo terminó de convertir el momento en un auténtico espectáculo fue la siguiente decisión del programa. Lejos de dar por zanjada la cuestión, se optó por continuar con una sección que presentaba distintas ofertas laborales ficticias para Alejandra Rubio. El tono, claramente irónico, no fue bien recibido por todos los presentes. En medio de ese clima ya cargado de tensión, la sección dio un giro que terminó de avivar la polémica cuando comenzaron a exponerse, una tras otra, distintas propuestas laborales dirigidas a Alejandra Rubio.
Lejos de tratarse de una simple enumeración, cada una de estas opciones fue presentada con un tono que oscilaba entre la ironía, la insinuación, en algunos momentos, una crítica apenas disimulada. El abanico de posibilidades era amplio y, en cierto modo, buscaba generar contraste, desde un empleo en una biblioteca, asociado a la calma, el silencio y el mundo intelectual, hasta trabajos mucho más exigentes desde el punto de vista físico y emocional, como el cuidado de personas mayores, pasando incluso por oportunidades en el extranjero como docente de español. Lo relevante no era únicamente la naturaleza de estos trabajos, sino la manera en la que se introducían y comentaban. Cada propuesta venía acompañada de observaciones que, aunque revestidas de humor, contenían una carga implícita que no pasó desapercibida. Se trataba de un tipo de humor que no todos interpretaron de la misma forma. Para algunos de los presentes, aquello no era más que una dinámica habitual dentro del lenguaje televisivo, una fórmula que busca entretener al espectador mediante la exageración y el juego irónico. Sin embargo, para otros, esa misma fórmula cruzaba una frontera delicada, convirtiendo lo que podría haber sido un recurso ligero en algo incómodo, incluso inapropiado. Esa división de percepciones se hizo evidente de inmediato. Mientras una parte del equipo parecía desenvolverse con naturalidad dentro de ese tono, otra comenzaba a mostrar señales claras de incomodidad. No se trataba solo de una cuestión de gustos, sino de una diferencia más profunda en la forma de entender los límites del entretenimiento. ¿Hasta qué punto es legítimo utilizar determinadas profesiones como elemento humorístico? ¿Dónde se sitúa la línea que separa la ironía aceptable de la falta de respeto? Estas preguntas, aunque no siempre se verbalizaban de forma explícita, estaban presentes en cada intervención. En este contexto, la figura de Pilar Vidal adquirió un protagonismo especial. Su reacción no fue inmediata ni impulsiva, sino que fue construyéndose a medida que avanzaba la sección. Poco a poco, su incomodidad se hizo más evidente, hasta el punto de traducirse en una crítica abierta hacia el enfoque adoptado. Pilar no solo cuestionó el tono, sino también el contenido, insistiendo en que muchos de los trabajos mencionados requieren una preparación específica y una dedicación que no puede reducirse a una simple broma televisiva. Su intervención aportó una dimensión distinta al debate. Ya no se trataba únicamente de si la sección era más o menos graciosa, sino de una cuestión de respeto hacia determinadas profesiones. Desde su perspectiva, trivializar esos empleos no solo era desacertado, sino que también podía interpretarse como una falta de consideración hacia quienes los desempeñan en la vida real. Este argumento introdujo un matiz ético en la discusión que elevó el nivel del enfrentamiento. Sin embargo, la postura de Pilar no fue recibida de manera unánime. Para algunos de sus compañeros, su reacción resultaba excesiva o incluso contradictoria. Y es que, en el fondo, lo que empezó a cuestionarse no era solo el contenido de la sección, sino la coherencia de quienes la criticaban. Surgió entonces, de forma más o menos explícita, la idea de que la sensibilidad ante este tipo de situaciones puede variar en función de la persona afectada. Dicho de otro modo, no es lo mismo cuando el foco recae sobre alguien cercano que cuando lo hace sobre una figura con la que no existe un vínculo personal. Este planteamiento abrió un nuevo frente en la discusión, mucho más complejo que el anterior. Ya no se debatía únicamente sobre los límites del humor, sino sobre la objetividad dentro del propio programa. ¿Es posible mantener una postura neutral en un entorno donde las relaciones personales tienen tanto peso? ¿O es inevitable que esas relaciones influyan en la forma en que se interpretan y valoran determinadas situaciones? A medida que estas cuestiones iban emergiendo, el ambiente en el plató se volvía progresivamente más tenso. Las intervenciones comenzaban a cargarse de intención, los gestos reflejaban incomodidad y las respuestas adquirían un tono cada vez más defensivo. Lo que en un principio podía parecer una sección más dentro del programa se había transformado en un escenario de confrontación donde cada palabra era analizada y cada reacción tenía un peso específico. Las bromas, lejos de suavizar el ambiente, parecían contribuir a aumentar la distancia entre los colaboradores. En lugar de generar complicidad, empezaban a percibirse como elementos de fricción. Incluso las risas, que en otro contexto habrían servido para rebajar la tensión, sonaban en algunos momentos forzadas, como si no todos los presentes compartieran realmente el mismo estado de ánimo. En ese punto, resultaba evidente que el conflicto había trascendido a la figura de Alejandra Rubio. Aunque su nombre seguía siendo el eje central de la conversación, lo que estaba ocurriendo iba mucho más allá.
Se trataba de una confrontación entre distintas formas de entender el medio televisivo, entre diferentes sensibilidades, en última instancia, entre visiones opuestas sobre qué tipo de contenido es aceptable y bajo qué condiciones. Pero el episodio también dejó al descubierto otro elemento que añadió aún más complejidad al debate: la aparente contradicción en la trayectoria reciente de Alejandra. Su decisión de apartarse del foco mediático fue interpretada de maneras muy distintas. Para algunos, se trataba de un gesto comprensible, incluso necesario, fruto de una reflexión personal sobre los efectos de la exposición pública. Para otros, sin embargo, esa decisión resultaba difícil de encajar con su participación activa en ese mismo entorno durante las semanas previas. Esta dualidad generó un debate paralelo que se entrelazaba constantemente con el principal. ¿Es incoherente cambiar de postura en un contexto así? ¿O, por el contrario, forma parte de un proceso natural de aprendizaje y evolución personal? Las respuestas a estas preguntas no eran unánimes y esa falta de consenso contribuía a alimentar aún más la discusión. En definitiva, lo que comenzó como una simple dinámica televisiva terminó convirtiéndose en un reflejo bastante revelador de las dinámicas internas del mundo del entretenimiento. Un entorno en el que las relaciones personales, las lealtades y los intereses profesionales se cruzan constantemente, generando situaciones en las que resulta difícil trazar una línea clara entre lo personal y lo profesional. El resultado final fue mucho más que una discusión puntual. Fue una exposición, casi sin filtros, de cómo funcionan ciertos mecanismos dentro de la televisión, de cómo las posiciones pueden variar en función del contexto, de cómo las afinidades personales influyen en los discursos y de cómo, cuando las diferencias salen a la superficie, lo hacen con una intensidad que transforma cualquier desacuerdo en un auténtico espectáculo. Y quizá lo más significativo de todo es que este tipo de situaciones no son excepcionales, sino que forman parte de la propia naturaleza del medio. Un espacio donde la línea entre información, opinión y entretenimiento es cada vez más difusa y donde cada intervención, por pequeña que parezca, puede desencadenar una reacción en cadena con consecuencias imprevisibles.